tal si para lo que viene el estreno mañana en el Cine Gaumont de una película que se llama Los días con ella. Nuestro invitado de hoy, Matías Scarabacci, es el director de la película. Empezamos con el tráiler. ¿Les parece? Ahí vamos. Mariana Lanfranchi, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ministro ordenado de la Iglesia. Yo ahora tengo 34 años. Me dieron 12 años, sí que da la pena única de 10, me voy en el 2031, el 24 de febrero creo. Ya me está pidiendo si yo tengo denuncias con agresiones, evite por mi causa, porque yo puedo salir, discutir y matar a alguien. Tengo 3 hijos, una nena de 11, un nene de 9 y Aitanita que está acá conmigo de 1 año y 8 meses. Y en lo primero fue un poquito difícil. Era feo, estaba embarazada y no quería atacar, la verdad, mucho menos que mi hija nazca acá. ¿Quién es mi bebé? ¡Ay, ese es mi bebé! Cuando me fue creciendo la panza y mi hija estaba por nacer, que se me movía para todos lados, y cuando viste que te hacen estudios, que te muestran los deditos, las manitos, el corazoncito, me ponía a llorar, o estaba muy sensible, no sé. Y cuando nació y la vi que lloraba todo, no, me la quedé. Que lo cumpla Aitana, que lo cumpla. Como supera una condena de los 4 años de Aitana, que acá Aitana se tiene que ir a los 4 años, si no tenés un familiar, va a un hogar, algo, tengo un familiar, estoy con recreativas, que el día que ella se tenga que ir ya conozca el ambiente afuera, conozca a mi familia, conozca dónde va a estar y se pueda ir sin problema y sin extrañar y sin llorar, en caso que yo no me vaya con mis hijos. Los que están viendo las imágenes del tráiler de la película, lo que ven es mujeres privadas de su libertad, no de su libertad de conciencia, sino de su libertad física, maternando entre las paredes y en los patios de unidades de detención. Los días con ella se va a estrenar mañana jueves 3 y estará en cartera hasta el 9 de julio en el Cine Gaumont en la hora de las 20. El Cine Gaumont queda aquí en el Congreso, en Avenida Rivadavia 1635. Mañana estarás ahí en la función, señor director. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Marina? Hola, buenas tardes. Sí, vamos a estar ahí acompañando la película y bueno, y con muchas ganas de que la película pueda estar en contacto con la gente. ¿De dónde salió la idea inicial de documentar la historia de mujeres privadas de la libertad, en general maternando, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo vengo con un camino de películas vinculadas al mundo jurídico y al mundo penal. Yo, además de ser director y actor, soy abogado y trabajé en contexto de encierro, como soy también mediador, y trabajé como mediador penitenciario entre los jóvenes detenidos en Marcos Paz y los guardiacárceles, tratando de generar canales de diálogo para bajar los niveles de conflictividad. Eso a partir de mi primera película, Los cuerpos dóciles, que es sobre un abogado penalista, compañero mío de facultad. Esa derivó en otra, el libro de los jueces, sobre 2 jueces penales. Uno de ellos me comentó de este universo de las madres que pasan los días con sus hijos en el encierro, y me contó de ese universo y me contactó con ellas, y bueno, y a partir de eso empecé a tener vínculos, empecé a visitarlas, a las mujeres que estaban detenidas, luego de mucha gestión y mucha dificultad de poder acceder, bueno, los permisos, generar los permisos y demás, porque la idea en principio era filmar en La Plata, en la Unidad 9 de La Plata. No logramos ese objetivo, y bueno, y surgió la posibilidad de filmar en Ezeiza, en el Pabellón de Madres. Y bueno, y a partir de ahí empecé el vínculo con ellas, y apareció Alejandra y nos empezamos a conocer. Alejandra sería la protagonista de tu documental. Exacto, Alejandra, que está detenida con su hija Aitana. Y bueno, y a partir de ahí ella empezó a entender un poco de qué se trataba esto de ser la protagonista de una película, y bueno, y yo conocerla a ella desde un primer momento tuvo la intención y las ganas de contar su historia, que es una decisión, porque es un espacio muy íntimo y muy personal. Y claro, y hay que contar las causas de la detención, entre otras cosas. Y bueno, ese fue un tema también, porque yo en principio tenía cierta resistencia a contar la causa de la detención, porque en general tengo mucha experiencia carcelaria y es algo quizás de lo que no se habla eso.
como si no, tratar de que no fuese un condicionante, tratar de derribar prejuicios y entender que los vínculos son vínculos humanos, independientemente de los errores o de los delitos que pueden haber cometido. Pero bueno, finalmente sí, la película cuenta el delito por el cual está Alejandra, ella se hace cargo, y ella lo cuenta en una escena. Sí. Es interesante eso que acabas de mencionar, que está presa con su hija. ¿Cómo es el asunto? Las hijas comparten la prisión con la madre, pero pueden salir, obviamente, ¿no? Con familiares del mundo de las rejas. Yo era un mundo que desconocía, si bien soy del universo del derecho. Perteneces al palo, digamos. Exacto, la verdad que cuando el juez Alejandro David me comentó de la situación, yo no sabía cómo era el sistema. Y sí, tienen salidas, algunas salidas transitorias con familiares, sobre todo para acostumbrarse a lo que es el mundo exterior, porque la cárcel es su primer hogar y tienen naturalizado ese espacio como su casa, y las guardacárceles son como familia. Son como tías, claro, yo le decía a las tías. Como vecinas, claro. Exacto, y muchas veces tienen más vínculo con ellas que con sus propias abuelas o sus propios familiares por la cotidianeidad. Entonces, a medida que van creciendo, van generando salidas al exterior, eso para generar vínculo con los familiares que los van a recibir, en el caso de que tengan familiares. Si no tienen familiares, van a un hogar. Es recontra fuerte, ¿no? Lo que pasa en ese mundo. A juzgar por las imágenes, ¿hay personas de clase alta o clase media presas? Sabemos que no. Rubias de ojos celestes. No, sabemos que el sistema recorta el Código Penal y hay delitos que decide perseguir y entrenar a las fuerzas policiales y al sistema judicial para perseguir determinados delitos, y hay otros delitos que está claro que hay una decisión de no perseguir. Esto es importante viendo las imágenes, o sea, no es un prejuicio, sino un posjuicio. No hay rubios y de ojos celestes, no hay clase media acomodada, no hay ricos en las cárceles, ¿no? No. Y eso también es parte de poder poner el ojo en esos lugares también para discutir esa situación. ¿De dónde salió tu vocación de abogado penalista vinculado a las cárceles y después la vocación por convertir eso en un relato cinematográfico, en este caso de forma documental? ¿La película ya participó en el Festival Internacional de Cine de Moscú o sí, ya participó? Sí. Estuvo en Moscú, estuvo en otros festivales, fue selección en el Bafisi, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser selección del Bafisi del año que viene. ¿De dónde salió tu vocación doble? Por un lado es el laburo en ese mundo y por otro es filmarlo, registrarlo y mostrarlo. Uh-huh. Bueno, yo tengo, es una pregunta que me sigo haciendo. Terminaste la carrera de abogacía y podías dedicarte a muchas formas distintas del derecho. También cuando en la juventud empecé a estudiar actuación y trabajé con Bartiz, y a partir de ahí surge la idea o las ganas de dirigir, o esa mirada también vinculada a la dirección. Yo no estudié cine, estudié actuación. Y abogacía. Y abogacía en paralelo. También tengo una experiencia personal de ir a visitar a mi padre a la cárcel en la adolescencia, a los 16 y a los 19 años. Entonces seguramente esa experiencia me marcó y también tiene que ver con una mirada de vincularme con estos temas. ¿En qué cárcel estaba tu padre? Estuvo en Devoto, a los 16 cuando yo tenía 16 años estuvo en Dolores y luego estuvo en Devoto, 3 años después. Y salió de Devoto y se murió. No soportó esa experiencia. No soportó haber estado preso. Exacto. No es que no soportara la libertad, ¿no? No soportó Devoto. Yo tuve la experiencia de ir a visitarlo de Devoto al pabellón y fue una experiencia dura, difícil. Fue mi primera experiencia con una cárcel así como más fuerte. Es interesante preguntarse entonces que uno seguramente hace las cosas que hace por cosas que pasaron independientemente de la voluntad de cada uno, ¿no? Sí. Entonces estudiaste Derecho. Sí, exacto. Y no hago Derecho Penal, pero sí estoy vinculado a ese universo, más de lo cinematográfico. ¿Hay mucha diferencia entre las cárceles de varones y las cárceles de mujeres? ¿Así está establecido en el sistema? Yo estuve en el pabellón de madres dentro del complejo penitenciario del módulo de mujeres, pero no estuve dentro, no conociste el módulo de varones en ese. Claro, el de varón, la cárcel de varones las conozco más, pero acá el pabellón de madres hay una diferencia importantísima, Claro. por lo menos en el fuero federal.
en Ezeiza. ¿Cuál es? Ezeiza, es en donde yo estuve. No, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, bueno, tienen un trato, tienen pabellones en donde hay un espacio donde pueden estar cómodas, ¿sí? Es más amable. Mucho más amable, tienen calefacción, tienen, o sea, en invierno hay calefacción, en verano también, hay aire acondicionado, tienen un patio en donde pueden salir, los chicos pueden ir al jardín, entonces las condiciones de detención son mejores que la de la cárcel de mujeres. Más humanas como deberían ser para todos. Estoy pensando en el frío de esta época del año, ¿no? Han muerto muchas personas de frío, aunque de eso no hablan los medios de comunicación. En los últimos 15 días en la Argentina hay quienes dicen que son 30 personas las que han muerto en situación de frío. ¿En la cárcel de varones de Ezeiza no hay? No lo sé. Calefacción, supongamos, ¿no? No lo sé, yo no lo sé, creo que no. Estimo que no. Y te puedo contar de la experiencia dentro del pabellón de Ezeiza, de Madres de Ezeiza. Yo entiendo que en la provincia es peor, ¿sí? Entiendo es peor el tratamiento. Exacto. Digamos, el sistema, que no depende ni siquiera demasiado de la voluntad de quien gobierne, sino del sistema carcelario. Igual, de todos modos, hay gente que trabaja por los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Sí, pero ¿crees que se puede cambiar el Código Penal para que deje de ser un punitivismo tan, digamos, que no comprende las necesidades humanas por encima de las penas? Sí, yo creo que más que nada es el tratamiento. Quizás no tiene tanto que ver con la ley de fondo, sino quizás mejorar el tratamiento. Y también, por supuesto, que sí, que claro, que está el recorte en lo marginal, entonces ahí cae todo el peso de la ley. Y cada vez más. Y también nosotros como sociedad también vemos como si estuviesen totalmente excluidos o por afuera de la sociedad a la gente que está privada de la libertad. Entonces, darle la condición de persona y entender que están adentro y entender que que hasta por un pensamiento, si querés, utilitario, que van a salir a la calle y van a estar de nuevo con nosotros como vecinos. Claro, bueno, entonces, en la base de la ley está la reeducación de las personas. Claro, ¿no? La reinserción, bueno, sí. Entonces, pero igual de todos modos hay gente que trabaja por eso. Por supuesto que ahora estamos en una época en la cual se redujo mucho ese tipo de posibilidades, ese tipo de espacio. Hoy por hoy yo no podría estar haciendo esta película probablemente, no conseguiría los permisos para poder entrar. Mirá, eso es fuerte, ¿no? Incluso existe una institución, el Patronato de Liberados, que trabaja para la reinserción de aquellos que cumplieron una pena en la sociedad, tratando de ayudarles, porque no es tan fácil, después de haber cumplido una condena, conseguir trabajo, reinsertarse en la vida social. ¿Cuántas cárceles conociste a lo largo de esta vida? Desde los 16, son décadas ya entonces de cárceles. Bueno, la película anterior la filmé en la cárcel de San Martín, también, la primera estuve en la cárcel de Campana, estuve en Devoto también, porque antes circulaba un festival de cine o una proyección de cine un programa de cine en las cárceles. Claro. Ahora estuve en Ezeiza, creo que por ahí. Cuatro unidades penales grandes. Sí. ¿La cárcel es una sola o depende de la que te toque o de la que te consigan? ¿La pasás mejor o peor? Yo creo que sí, que es eso, que se trata de eso. Y también hay diferentes regímenes dentro de un mismo complejo penitenciario, porque a medida que va avanzando el cumplimiento de la pena, se van modificando las condiciones de detención. Hay algunas, en San Martín funciona lo que le dicen las casitas, en donde ya es un régimen semiabierto. Personas que salen y vuelven. Claro. Vuelven a dormir. Porque están cerca del cumplimiento del agotamiento de la pena. Pero bueno, también el juez de la película anterior, él estaba empujando un proyecto de poder, que a mí me parece revolucionario y sería muy fácil de implementar, pero bueno, tiene que haber una mirada y una decisión en función del bien común. Que tiene que ver con que los espacios ociosos de los sistemas penitenciarios puedan ser donados a empresas y que esas empresas puedan tomar a los detenidos como empleados dentro del régimen del contrato de trabajo, no para hacer,
broches para la ropa o trapos de piso, que son tareas muy poco calificadas y que probablemente no generen la reinserción, sino realmente trabajar sobre esa posibilidad de que se conviertan en trabajadores registrados. Y hay experiencias en Uruguay, hay esas experiencias en Perú, en donde incluso los pueden después trasladar cuando cumplen la pena a las sucursales que están de las fábricas que están afuera. Yo tuve un compañero de trabajo, un profesional importante de la fotografía, que unos años después me dijo un día, yo empecé a trabajar en esto por el Patronato de Liberados, había cumplido una pena como integrante de una banda de ladrones de bancos. Yo no lo sabía, ni tenía por qué saberlo, ni la mayoría de sus compañeros lo sabían, pero en su caso se reinsertó plenamente, cambió su vida con el apoyo del Estado. Y ni que hablar el estudio, ¿no? Claro. Hay un índice de 0% de reincidencia en las personas que se reciben estudiando en la cárcel. 0% de reincidencia. Sí. Es fuerte, ¿no? Ese dato. La semana pasada se estrenó un documental en el Cine Gaumont también, llamado Cuidadoras, sobre las mujeres trans que cuidan personas en un sanatorio, en este caso, pero tratando de contar una historia más universal. Esta semana se estrena tu película en el Gaumont. Obviamente son películas producidas antes del gobierno de Javier Milei, ambas dos. Mira, sí, eso es así. Pero bueno, yo también acabo de ganar el concurso de largometrajes que se hizo, es un premio para 10 películas dentro de toda esta gestión. O sea, vas a poder seguir filmando. Voy a poder seguir. Soy uno de los 10 que va a poder seguir filmando. Igual hay que conseguir coproducción y demás, porque bueno, no alcanza, pero sí, igual de todos modos, eso es una alegría personal, indudable, pero sí, la verdad que sí. Pero bueno, hay muchos compañeros que están sin trabajo hace muchos meses y la situación es muy complicada. Muy compleja. Realmente sí. Contala un poquito desde adentro en qué reside esa complejidad. En la industria del cine, suele decirse, laburan miles de personas dentro de la industria y además le dan trabajo a muchas otras personas en derredor del mundo del cine. ¿De cuánto es el parate? ¿Cuántas personas que podrían estar trabajando o que estaban trabajando hace 2 años no lo pueden hacer ahora? La verdad es que no tengo la estadística y entiendo que por ahí la entidad que reúne, o las diferentes cámaras de productores por ahí tienen un dato más preciso, pero el parate es general, es general, y además también la dificultad de que Argentina está cara para venir a filmar, entonces es medio la tormenta perfecta porque tampoco se generan desde los circuitos más comerciales. Claro, ¿te acordás cómo era allá en la crisis más o menos de los 2000 que nació el nuevo cine argentino, que venían con productores españoles porque acá era muy barato filmar? Claro. Y el talento y la mano de obra era muy barata. Aún con mano de obra barata, Argentina es cara para el extranjero para venir a invertir lo que es hacer la producción acá. Por lo cual se genera una pérdida de dólares muy grande. Durante el gobierno de Alberto Fernández había un montón de nombres propios, dueños de productoras importantes. Radicados ahora en México y en España. O en Uruguay, ¿no? Y en Uruguay. Que en parte decían que aquí no se podía, que las regulaciones, que estaba todo muy controlado, que había que pagar horas extras. Pero ahí estaba el desarrollismo de Culfas y Guzmán, que terminan haciendo el reacuerdo, digamos, de facilidades extendidas, creyendo que Netflix y Amazon, en vez de responder a fondos buitres como responde, eran tanques empresariales que iban a invertir acá en Argentina, hecho en Argentina, cuando en realidad se llevan exportable el talento por mano de obra y en condiciones más precarias de lo que sabíamos nosotros, regidos por un Inca ente autártico que controlaba esas TICs, ¿no? Qué santa inocencia la de los funcionarios. En realidad creían de verdad que Netflix iba a ser beneficioso para el cine argentino. Sí, lo creían convencidamente porque pude tener la posibilidad de discutirlo con ellos. Entonces es un poco doloroso porque no solamente es en un campo ideológico, sino que también, más allá de la macro, es lo que te quiero decir, ¿no? Y esto yo hice segundo año, hice Economía 2 en Sociología, tampoco es que tengo una expertise de facultades, o soy meritócrata, digamos, recibida con honores. Bueno, sí, segundo año de Economía en la UBA Sociología, puedo comprender lo que es, o por lo menos tener una lectura de lo que ellos pensaban en la macro, pero acá, hablando de la micro, se reproduce eso en un montón de familias, creo que son 700.000 las que pertenecían a las trabajadores de la cultura de la realización audiovisual, ahora hambriadas, desocupadas y pasándola realmente muy mal. Nos estás contando que para el interior de la industria audiovisual realmente el stop y el parate es muy fuerte. Sí, incluso digo ya la mayoría se está dedicando a otra cosa. Claro.
Uber. Claro, Uber, sí. Ahora, qué triste que alguien que se formó y tiene una experiencia ganó premios internacionales. Como camarógrafo de cine, por ver. ejemplo, como vestuarista, en disciplinas que no siempre los hace famosos, pero sí requeridos por una industria, cuando esa industria existe, estén manejando un Uber, ¿no? Sabemos la historia de los arquitectos que manejan un taxi y no se les cae el apellido, pero digo, un país que está en condiciones de producir otra cosa. Sí, y además con una historia y una tradición y una construcción muy compleja de la industria audiovisual, sí. que entonces, y es muy competitiva en el mundo. Yo ahora No, yo creo que, bueno, todavía sí. Yo vengo de Moscú, que es un festival clase A, uno de los más importantes de Europa. Que no se entere Milei, sí, que no le gusta el Kremlin. Te va a decir el cineasta soviético. Claro, no le gusta el Kremlin. Había 4 películas argentras, había 3 películas. En el Festival Internacional de Cine de Moscú. Sí, 2 ficciones en competencia, la mía en competencia documental y un cortometraje en competencia. Otrora fue uno de los 7 festivales más importantes del mundo. Claro, sí. Ahora, bueno, por el tema de la guerra, obviamente que está en un momento particular, pero sigue siendo un festival importante. Pero más allá de eso, sigue habiendo presencia cada vez menos, porque se están cortando la producción de películas. Pero quiero decir, es una película, es un cine que es muy competitivo y es muy difícil lograr eso. Y hay un entramado histórico de que se logró a partir del apoyo, del fomento, y que si se desarticula es difícil volver a articularlo y a construirlo nuevamente. Matías, gracias por lo que haces, gracias por haber venido a la radio. Ojalá que el estreno mañana y las funciones hasta la semana que viene, ¿no? Durante una semana le permitan a mucha gente asomarse, y no te desearía que sigas haciendo cine, te desearía que salgas, que hagas otras cosas, pero qué bueno que haya gente que se encargue de lo que si no sería invisible. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por poner esta historia ahí en el cine, que es muy necesaria. Y nos ayuda a entender, ¿no? A entender un montón de cosas y a pensar un poquito, ¿no? No hay pobres en las cárceles en la Argentina, no hay clase media, no hay ricos. No hay rubios. Todos los que están, digo, y puede parecer racista o clasista. Es que lo es discriminado. Pero lo que es racista y es clasista es el sistema, ¿no? Que uno lo plantea en voz alta. Para salir de acá, Charlie, podemos repetir el tráiler de la película, Los días con ella. Está Matías Escarbasi aquí con nosotros. Ya escucharon la historia. Ahora pueden escuchar las voces, los que están mirando el streaming, mirar la síntesis de la película en imágenes. Ahí vamos. Mariana Lanfranchi, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ministro ordenado de la Iglesia. Yo ahora tengo 34 años. Y me dieron 12 años. Sí, que da la pena única de 10, me ven en el 2031. El 24 de febrero, creo. Ya me está pidiendo si yo tengo denuncias con agresiones, evite por mi causa, porque yo puedo salir, discutir y matar a alguien. Tengo 3 hijos, una nena de 11, un nene de 9 y Aitanita que está acá conmigo de 1 año y 8 meses. Y a lo primero fue un poquito difícil. Era feo, estaba embarazada y no quería atacar, la verdad, mucho menos que mi hija nazca acá. ¿Quién es mi bebé? ¡Ay, ese es mi bebé! Cuando me fue creciendo la panza y mi hija estaba por nacer, que se me movía para todos lados, y cuando viste que te hacen un estudio, que te muestran los deditos, las manitos, el corazoncito, me ponía a llorar, o estaba muy sensible, no sé. Y cuando nació y la vi que lloraba todo, no, me la quedé. ¡Que lo cumpla, Aitana! ¡Que lo cumpla! Como supera una condena de los 4 años de Aitana, que acá Aitana se tiene que ir a los 4 años, si no tenés un familiar, va a un hogar, algo, tengo un familiar, estoy con recreativas, que el día que ella se tenga que ir ya conozca el ambiente afuera, conozca a mi familia, conozca dónde va a estar y se pueda ir sin problema y sin extrañar y sin llorar, en caso que yo no me vaya con mis hijos. Buscamos informar,